sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y nuestros pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y nuestros pensamientos. Por nada estéis afanosos, por nada, por nada, por nada. Por nada estéis afanosos, por nada, por nada, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y nuestros pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y nuestros pensamientos. Por nada, por nada, por nada, en Cristo Jesús. Por nada, por nada, por nada, delante de Dios. El tema del mensaje de hoy es la condenación de los que le rechazaban, y estamos basándonos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, en los versículos 20 al 30. Y dice la palabra de Dios: y se acolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amados hermanos y amigos, en el pasaje bíblico de hoy vemos a la persistencia de las multitudes en seguir a Jesús, la preocupación de la familia acerca de él, la desvergonzada acusación de parte de los escribas de Jerusalén, la respuesta bien razonada de Jesús y una tremenda advertencia. Veremos entonces la enseñanza de la palabra de hoy. Multitudes siguen a Jesús, versos 20 del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y se acolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Las personas, sin ser invitados y obviamente en un muy mal momento, se volvieron a acolpar de nuevo cerca de Jesús. Acuérdense, Jesús acaba de llegar a la casa y quería comer. Pero era ya Vox Populi, donde estaba Jesús, una multitud de gente le seguía. Y aún en este momento, tal vez el Señor quería descansar y alimentarse, había una gran cantidad de personas. Podemos en el contexto observar que Jesús no los echó, ni les cerró la puerta. Era una gran oportunidad para predicar y Jesús ciertamente no iba a desaprovechar esa oportunidad. Donde estaba Jesús, enseñaba y sanaba a los enfermos físicos como espirituales, echando fuera a demonios. Y fíjense ahora en el versículo 21, la preocupación de los suyos. Cuando lo oyeron los suyos, ¿qué oyeron? Bueno, que la gran multitud que estaba en la puerta, que no podían ni comer. Vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Alertados por la conmoción que la obra de Jesús causaba en todas las partes, posiblemente familiares y personas, eso oyeron los suyos. Posiblemente eran familiares y personas cercanos a Jesús, vinieron para llevárselo a casa y francamente la palabra prenderle será más bien como arrestarlo, es prácticamente la misma palabra cuando Jesús fue entregado allá en Getsemaní. Tenemos que recordar un detalle muy importante, que sus hermanos, los hermanos de Jesús, no creyeron en él hasta después de la resurrección. Y el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 7, en los versículos 1 al 8, nos enseña lo siguiente. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Acuérdense, donde había gran multitud de personas siguiéndolo, también siempre había una gran oposición a todo el ministerio y la obra del Señor Jesús. Sobre todo de parte de los fariseos, de los escribas y los herodianos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense la situación. Ni los propios hermanos del Señor Jesucristo creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, hemos visto en ese contexto que los hermanos del mismo Señor Jesús no creían en él, que él es el Mesías, ¿verdad? Y fíjense ahora la desvergonzada acusación en el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Qué podemos ver en este versículo? Los escribas de Jerusalén eran estudiosos judíos, llamados también abogados, ya que eran expertos en la ley mosaica y su aplicación. La mayoría de los escribas eruditos, mejor entrenados y mejor preparados de Jerusalén, eran fariseos. Pero no todos los escribas eran fariseos, pero la mayoría. Vinieron obviamente después de un largo viaje. Imagínense la distancia de Jerusalén a Capernaum, para obstaculizar el resultado de la enseñanza del Señor, las predicaciones, y hacer el mayor daño posible. Ellos, los escribas de Jerusalén, por su reputación, ejercían mucha influencia entre la gente y los escribas del lugar. Claro es que no pueden negar que Jesús expulsaba demonios, que sanaba a enfermos, pero decían que Belcebú estaba de su lado y que Satanás se iba de los espiritualmente enfermos, poseídos de demonios inmundos, por su consentimiento. Qué atrevimiento, ¿verdad? Qué locura de acusación. Pero fíjense ahora en la respuesta de Jesús, en los versículos 23 al 27. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, vamos a analizar esa parábola. Jesús ya muchas veces enseñaba en parábolas, en ejemplos, y vamos a ver en qué sentido el Señor se expresa en esos versículos. El diablo, Satanás, ciertamente es demasiado astuto para permitir que se quitaran sus posesiones con su consentimiento. Acuérdense,
cada espíritu inmundo, cada endemoniado, ya es posesión del diablo. Ahí está el diablo presente. ¿Y a quién se le ocurre pensar que Satanás iba a dejar un alma ya que está en su posesión? Sino, si fuera echado fuera por un poder superior que el poder que Satanás ciertamente posee. Satanás no es un loco ni un tonto como para actuar en contra de sus propios planes o intereses. Jesús, con su doctrina en las enseñanzas, y él fue el mejor maestro que existía y enseñaba prácticamente día y noche. Donde él fuera, enseñaba y sanaba. Jesús, con su doctrina en las enseñanzas, estaba en abierta guerra espiritual contra el reino de Satanás. Jesús tenía el poder para quebrantar el poder de Satanás, y lo podemos ver en los ejemplos bíblicos de expulsiones de demonios y espíritus inmundos. Sobre el poder de Satanás, hermanos amados, veamos por favor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Sus hijos, que hemos nacido de nuevo, que lo han recibido y creen en su nombre. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, sin excepción. Ahí está el dominio de Satanás. Y tenemos que dar la espalda al mundo, arrepentirnos y recibir a nuestro Señor como Señor y Salvador. Entonces, ya no seguimos bajo el maligno. Es palabra de Dios, no lo digo yo. Y si creemos en Dios, es condición sine qua non, creemos que la Biblia es palabra de Dios. No importa dónde se encuentre el enemigo, Cristo tiene el poder y la sabiduría para atacar las fuerzas de Satanás. Cristo tiene más fuerzas para entrar a los dominios del enemigo y contrarrestarlos. Jesús ciertamente muestra siempre que viene ganando la batalla espiritual. Y hermanos, aquí obviamente en estos versículos 23 al 27 vemos que Jesús enfoca en la división. Y aquí dice, pero ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Eso no funciona porque Satanás ciertamente tiene un reino. Él es el príncipe del aire. Y todo el mundo es bajo su poder, su dominio. Pero si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Hermanos, si bien es cierto en esa parábola, Dios, Hijo, nacido hombre, el Señor Jesús, contesta esa absurda acusación de los escribas y se refiere obviamente a Satanás, a Belcebú. Pero ahí también hay una advertencia contra el divisionismo en la iglesia. Porque aquí dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
No importa cómo se llama la casa, pero una casa dividida jamás permanece. Y ojo, en divisionismo en las congregaciones, porque ahí también está metido el diablo. Amados, no solamente de esa parábola para explicar que lo que ellos acusaban a Jesús era totalmente una locura, absurdo. Ahora es el momento que él va a lanzar una advertencia muy severa. Y lo vamos a ver en los versículos 28 al 30. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y fíjense, es la primera vez que en el Evangelio según San Marcos aparece la frase, de cierto os digo. Es la primera vez. Bueno, mis amados, esta advertencia va dirigida a los escribas por sus pensamientos expresados. Quiere decir, si ellos siguen con tales afirmaciones peligrosas, serían muy fatales las consecuencias. Rechazarían el perdón y por lo tanto al Espíritu Santo. Veamos lo que dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 16, en los versículos 7 al 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjense, mis hermanos, el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, manifestaron y confesamos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, su sangre fue el precio por el pecado del mundo, como cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, y que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. En este momento, el Espíritu Santo nos hizo convencer del pecado. Y si yo rechazo el arrepentimiento, si yo no creo en el arrepentimiento y no pido perdón y recibo al Salvador del mundo, al Mesías, que quiere decir la vida eterna, en presencia de Dios, eso es un pecado imperdonable. Dios no perdona este pecado, rechazar al Espíritu Santo. Y eso será hoy por hoy la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer en el Espíritu de Dios ni creer en el Señor Jesús. Con otras palabras, rechazar la gracia de la salvación es el único pecado que no tiene perdón.
y la consecuencia será la eterna condenación. Como aplicación y enseñanza, mis amados, en el pasaje estudiado en el día de hoy, hemos podido ver varias enseñanzas. Primeramente, que los que trabajan en la obra del Señor fácilmente soportan molestias e inconvenientes con tal para seguir la sagrada tarea. Hermanos, si a nosotros nos llama un hermano, una hermana, una persona a pedir consejería, ayuda, o nos toca la puerta para poder hablar, a veces son momentos inoportunos. A veces una conversación que pensamos que iba a durar 5 minutos, a lo mejor dura 1 hora. Pero los que amamos al Señor, los que estamos sirviéndolo, esa supuesta molestia o inconveniente no nos molesta, porque estamos atendiendo un llamado de auxilio. Y debemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y lo hacemos por amor. Y recuerden que somos embajadores del reino de Dios. Somos sus representantes aquí en la tierra. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Los creyentes, los hijos e hijas de Dios. Luego, que muchas veces se presentan obstáculos, no solo de parte de los enemigos, sino de los propios familiares y tal llamados amigos, entre comillas. Muchas veces esa oposición es por un equivocado afecto. Sí, no siempre hay maldad o mala intención atrás de ese afecto que familiares o amigos muestran contra nosotros. Pero muchas veces esos familiares y esos amigos son obstáculos, presentan una piedra en el camino. Después las enseñanzas del pasaje bíblico de hoy sigue que muchas veces nos atacan con falsedades y mentiras. ¿Cuántas veces no han dicho que todos los pastores somos ladrones, juegavivos, vivimos a costa de los más necesitados, engañamos al pueblo, predicamos falsos evangelios, que somos fanáticos, seguidores de sectas? Hermanos, si el pastor predica con la palabra en la mano, con la Biblia en la mano, entonces él predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad, es viva y eficaz. Si en una congregación no se predica con la Biblia en la mano, aunque sea electrónica, mejor que huyan, porque posiblemente ahí está predicándose palabra del hombre y no palabra de Dios. Claro, todos somos seres humanos, no somos exentos de pecar, todo depende de nuestro testimonio.
¿Actuamos en nuestra vida de acorde con lo que estamos diciendo o predicando? Sí, habían errores, crímenes de hermanos en Cristo. Sí, no lo puedo negar. Pero no somos todos iguales. Y cada uno juzgue por su condición. Y finalmente, vemos una bien razonada enseñanza de nuestro Señor usando una parábola y una severa advertencia sobre el rechazo de la salvación, el rechazo del Espíritu Santo y la veracidad de las consecuencias de esta advertencia. Confirmamos en Romanos 6:23, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que no se puede entender en este versículo? La paga, la consecuencia del pecado, y todos somos pecadores porque nacemos pecadores a la imagen y semejanza de Adán, hombre pecaminoso. Es la muerte. Sí, muerte física y la muerte espiritual, la separación permanente de Dios. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios por gracia, inmerecido ese regalo, porque todo fue Jesús que hizo en la cruz, para que nosotros podamos en el día venidero estar en la presencia de Dios. Y la vida eterna es únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador. El Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Pero el mundo tiene que aceptarlo. Si no, ese sacrificio no es automático. Tengo que recibirlo. Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos una vez más gracias por tu santa palabra. Y te pedimos en este momento que tú nos uses en cada momento como representantes dignos tuyos para predicar tu santa palabra a otras personas. Gracias por esa parábola de advertencia, el peligro de divisiones, la advertencia de la consecuencia del pecado, pero también ese amor al prójimo demostrado de nuestro Señor Jesucristo, de siempre atender a las personas que llegaron donde Él. Y también vemos a veces esa equivocada preocupación de amigos, de familiares, referente a los creyentes. En nombre de Jesús. Amén. Amigo, con usted. ¿Usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador? ¿Usted lo ha recibido de verdad en su corazón? Usted va a la presencia eterna con el Señor si Dios lo llama hoy del mundo. Si usted no es seguro y si no ha hecho todavía ese paso, hágalo ahora. Hágalo mientras que usted puede.
No sabemos si va a tener otra oportunidad el día de mañana. Yo lo invito y yo pido al Padre Celestial que haya por lo menos una persona que en este momento escucha este mensaje y se arrepienta y recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Si tú eres esa persona, por favor, acompáñame en esa breve oración. Padre Celestial, gracias por ese sacrificio que tu Hijo ha hecho en la cruz por nosotros. Yo creo que la sangre derramada de Jesús fue el precio por mis pecados. Y yo me arrepiento de corazón y yo sé que soy pecador. Y puedo ser únicamente salvo por ti. Yo pido perdón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida, tome control de mi vida. Gracias, Padre Celestial, por haberme permitido ser tu hijo o tu hija. Yo también creo que Jesús no solamente murió en la cruz, sino fue sepultado y resucitó al tercer día, y por tanto yo estoy seguro de poder contar con la vida eterna en su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, y antes de terminar la reflexión y el servicio de hoy, acuérdense, por favor, participar en la gran comisión. Testifiquen al Señor Jesús. Comparten la palabra de Dios. Si este mensaje pastoral en el día de hoy ha sido de bendición para usted, compártalo con sus amistades. Compártalo por las redes sociales. Permita que un amigo o una amiga suya pueda recibir el regalo más precioso que un hombre puede recibir, que es la vida eterna. Pero dice el Señor Jesús: yo soy el camino, el único camino, y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Dios sigue bendiciendo, mis amados. La pobre embarcación, de rodillas a Cristo.
calles de